Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy contamos con un invitado muy especial que, como para comentar uno de los temas más candentes que hay ahora mismo, es Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, ex embajador de Nicaragua en España, director jurídico del Ministerio de Exterior y jefe de gabinete del ministro exterior durante 11 años, creo, escritor de numerosos libros, el último, Malditos Libertadores, y abogado de Nicaragua en el caso de Estados Unidos en la Corte Internacional de la Justicia, aparte de, imagino, muchas otras cosas que es que entonces ya el podcast podría ser solo de todo lo que has hecho con tu vida, Augusto. ¿Qué tal? Unas cuantas más, pero eso basta. De hecho, lo último que comentaba de abogado de Nicaragua en el caso contra Estados Unidos, lo que venimos hoy a comentar aquí hila un poco con eso porque va a ser intentar abrir los ojos un poco al conflicto más en razones geopolíticas y cómo está moviéndose todo ahora, en vez de cómo lo están poniendo muchos medios de comunicación. Y el mayor actor, sino o de los mayores actores, es Estados Unidos en esto. Si te parece, podemos ir empezando un poco por la historia de cómo lo ha ido básicamente comenzando o incitando a que comenzase este conflicto Estados Unidos. El origen lo podemos encontrar, y esto no lo digo yo, lo dijeron en los propios Estados Unidos, gente muy relevante, en la política estadounidense de expansión de la OTAN, en incumplimiento de los acuerdos lamentablemente verbales a que llegaron con la Unión Soviética, de que la OTAN no se extendería a las antiguas repúblicas socialistas y mucho menos a las fronteras de la Unión Soviética. Ujú. Sin embargo, Estados Unidos violentó absolutamente todo lo acordado con Gorbachev y después con Boris Yeltsin, y esto llevó a que la OTAN se convirtiera en un, una especie de sarna que se extendió por toda la piel de Europa hasta llegar a las fronteras de Rusia. Y el punto llegó ya a una situación, digamos, inadmisible para Rusia, que era el ingreso de Ucrania. Ujú. Esto es un tema que yo desde aproximadamente 2004 venía escribiendo y señalando que Ucrania era casus belli, Sí. que Rusia permitiría cualquier cosa menos que Ucrania ingresara en la OTAN. A pesar de ello, Estados Unidos insistió, y después del golpe de Estado de 2014, en el que, digamos, todos los partidos prorrusos, el Partido Comunista y todo lo que oliera a la antigua Unión Soviética o que oliera a simpatía hacia Moscú, fue ilegalizado, fue perseguido, fue desterrado, porque consideraron que era el ejército heredero de la Unión Soviética y que no era fiable. Y Ujú. entonces organizaron un nuevo ejército sobre la base de los movimientos ultranacionalistas y neofascistas ucranianos, de manera que el ejército se convirtió en prácticamente un ejército neonazi. Eso es lo que explica que Rusia tenga como condición sine qua non en el presente la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación del país. Y todo esto a causa del ascenso irresistible del movimiento neonazi y ultranacionalista, sobre todo en las Fuerzas Armadas y en los servicios secretos y en instancias económicas y de gobierno muy, muy relevantes. Sí, o sea, sobre todo eso es una de las causas, lo de
la nazificación, que bueno, no se está dando mucho a conocer, pero no en el ejército sí que tiene bastante peso, pero bueno, en las elecciones habían llegado como a un 2%, pero sobre todo es lo que decías de la OTAN y de cómo ha ido expandiéndose hasta básicamente la misma frontera con Rusia, y esto, lo que tú decías, lo decían el mismo ahora director de la CIA y el anterior, en varios escritos decían cómo este cerco de la OTAN que se está haciendo puede implicar que en algún momento Putin, bueno, Putin ya lo dijo desde 2008, que hasta aquí, y ha habido 5 grandes expansiones de la OTAN, que si por el contrario, si hiciese algo así a Estados Unidos, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Es que también debemos ver otro aspecto, y es que el mundo ha cambiado de manera radical. Sí. El ascenso de China ha modificado todos los aspectos de la vida internacional, y la reconstrucción de Rusia lo ha convertido, por sus recursos, por su dimensión geográfica y por su posición estratégica en tantas áreas de Eurasia, en actores imprescindibles. Entonces hay aquí una pugna de la que no se habla, curiosamente, en países de la Unión Europea, pero que es un tema de mucho debate en Estados Unidos. Y yo hago esta mención y haré un paréntesis para hacer ver a quien esté escuchando que hay en Europa como un afán de negar, de no ver, de no divulgar cuestiones que incluso son el pan de cada día en los medios académicos, estratégicos, en los think tanks, que es la cuestión del reparto del poder en el mundo, la nueva correlación de fuerzas. Y en esta nueva pugna que para Estados Unidos, y esto está en sus documentos oficiales, es un tema de la mayor importancia, de hecho es la principal preocupación geoestratégica de Estados Unidos, ellos mismos se dan cuenta de que ya no tienen ni el poder económico ni la capacidad industrial para hacer frente al desafío chino, que es mayor por la alianza entre Rusia y China. Hoy, por ejemplo, el canciller chino, preguntado sobre el tema, dijo que las relaciones entre Rusia y China eran más sólidas que una roca. Eso para despejar cualquier duda que pudiera tener alguien en estos ámbitos sobre el carácter estratégico, absolutamente estratégico, de las relaciones entre Rusia y China. Y el trasfondo de la guerra en Ucrania es justamente que Estados Unidos necesita el alineamiento total de la OTAN, de los países europeos, para formar lo que pudiéramos llamar el Frente Atlántico, que debería confrontar a Rusia para poder Estados Unidos tener las manos libres y dedicarse ellos completamente al Frente Pacífico, que es China. Esto es repetir lo que ellos hicieron ya en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que desde el 1942, se le pidió a Estados Unidos involucrarse en abrir un frente occidental ante la presión que sufría la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, Estados Unidos se negó y no hizo nada en ese sentido hasta que Japón estuvo vencido. Fue entonces que decidieron el desembarco en Normandía, pero en junio del 44, cuando ya el Ejército Rojo había roto el espinazo del ejército nazi y estaba ya en camino acelerado hacia Berlín. Entonces, si uno no entiende cómo está funcionando la geopolítica mundial y sobre todo la de Estados Unidos, no va a entender nunca por qué Rusia decidió invadir Ucrania. Por eso yo dije en un artículo que esta
es una guerra y es una invasión técnicamente, pero que realmente es una guerra geopolítica. Porque es la guerra de Rusia para impedir que Estados Unidos le consolide el frente atlántico en sus mismas costillas. Porque no hay que olvidar, como dijo Putin, que si establecieran misiles en Ucrania, estos estarían a 5 minutos de Moscú. ¿Ya? Nadie en Europa quiso entender el mensaje. Cuando Rusia propuso un acuerdo integral de seguridad que incluyera la aceptación de la no expansión de la OTAN hacia Ucrania y Georgia, los europeos se burlaron. Sí, Y no Blinken. dieron respuesta. ¿Ya? Y esto ya fue, digamos, el tener que decidir Rusia si dejar que esta dinámica siguiera como estaba o intervenir para detenerla. Y decidió Sí, intervenir. ¿Ya? en el 2008, de hecho, sí, Blinken abre la puerta a Ucrania y a Georgia y Putin dice, a ver, tenemos territorios en disputa con Ucrania. Según el artículo 5 de la OTAN, si tienes un territorio en disputa y estás dentro de la OTAN contra otro país, se supone que entras en guerra. Entonces, es básicamente, no quiero entrar en guerra con vosotros así como así, y no hacéis más que básicamente arrinconarme a ello, básicamente. Es que ese es el problema de fondo y ese es el problema que se enfrenta ver una solución a corto plazo a la cuestión de Ucrania. Porque Rusia no va a ceder mientras no tenga garantías de la neutralidad de Ucrania. Mm. Mientras el ejército creado y además que ese ejército fue asesorado en todas sus estructuras por Estados Unidos con una doctrina militar profunda y absolutamente antirrusa. Sí, Porque en quitaron el a todos plan de los Estados mandos Unidos, rusos o sí, en prorrusos el del plan de ejército. Estados Unidos era montarle a Rusia un ejército de 600.000 ucranianos en su misma costilla, Uh-huh. que eso ni siquiera Hitler logró hacerlo en las proximidades de Moscú. Yeah. Entonces todo esto se tapa, todo esto se deja de lado, porque yo creo que si la gente en Europa supiera cabalmente lo que está pasando y que todo esto es una estrategia de Estados Unidos para obligar a Europa a ir en la guerra, a ir a la guerra para defender la hegemonía de Estados Unidos, pues no creo que hubiera mucha gente dispuesta a ir a las Y, trincheras para ir a defender los intereses de Washington. y de hecho, hoy salía que se están hablando de básicamente prohibir las exportaciones de petróleo ruso y básicamente Estados Unidos lo que está diciendo es no se lo compréis a Rusia, comprármelo a mí. Y ya que estáis, el gas también. O sea, se están viendo bastante beneficiados. Hay incluso varias firmas de Wall Street que están haciendo varios productos derivados con Gazprom y muchas otras compañías precisamente para básicamente lucrarse de todo esto. Y parece que Europa sí está mordiendo mucho el anzuelo porque al final los que nos va a repercutir, o sea, ya no sé si llegará la guerra, pero por lo menos estas sanciones económicas y demás, el precio de todo va a subir muchísimo. Mira, hay que entender que no hay en el mundo petróleo y gas suficiente para mantener la maquinaria del planeta funcionando. Y si ya de por sí hay una relativa escasez, si Rusia retirara su producción del mercado,
habría una hecatombe energética. Mm. Quiero decirte que el petróleo el barril de petróleo hace un año estaba a $45 y A hoy se 100. está acercando a las 140. Sí, llegando casi a récord Los históricos. 1000 metros cúbicos de gas hace un año estaban a 157 más o menos y ahora están casi a 3000 euros. Es decir, no hay economía que aguante eso. De hecho, están empezando a tener visitas tanto a Venezuela como a Irán, Estados Unidos, para también, o sea, abastecerse de petróleo y gas, ya no tanto solo a Estados Unidos, imagino que también como para Europa y cuando ellos mismos han sido los que les han puesto todas esas sanciones a esos países. Sí, pero esto es un sinsentido, porque quiero decirte que Irán es un país enemigo de Estados Unidos. Mm. Y Sí, sí, Venezuela no es que sea un país amigo, después de todo lo que le han hecho. ¿Ya? exacto. Y en cualquier caso, hay economías de aliados de Estados Unidos que se verán dura y muy duramente golpeadas, como las economías de Japón, de Corea del Sur, ¿ya? Y ya no digamos las europeas. Japón, O sea, que ellos podrán sus empresas, porque además, quitemos de otra cosa, no olvidemos que en Estados Unidos la empresa privada, los grandes oligopolios, funcionan como estados independientes y que pagan muy pocos impuestos. Los beneficios se los llevan ellos. son casi peor que los oligarcas rusos, que tanto se habla de ellos. Son peores que los oligarcas rusos, porque los oligarcas rusos, Putin les dice, aquí me ponen dinero y me lo ponen y se lo ponen. En Estados Unidos no hay En Estados manera de hacer Unidos, eso. eso no. ¿Ya? Y Pues sí. entonces, ¿qué es lo que se está provocando por seguir esta política insensata? Bien, que el gas llegue a valer 4000 euros los 1000 metros cúbicos y el barril de petróleo llegue a 200 y entonces hay una hecatombe económica mundial en la que, y no olviden los europeos, que las primeras víctimas son los países más pobres, que son los que tienen menos dinero tienen para pagar, ¿ya? Lo que entre otras cosas implicará una mayor avalancha de migrantes africanos, magrebíes y asiáticos huyendo de países que van a ir cayendo uno en uno en bancarrota. Sí, sobre eso ¿Ya? quería hablar un Y poco. eso pasará en Centroamérica porque Centroamérica ningún país produce petróleo. El tema del petróleo, o sea, es bastante interesante porque ahora básicamente y el gas se lo compramos a Estados Unidos si quitamos a Rusia y bueno, para suplir esa oferta y demanda, Estados Unidos está diciendo, mira, te lo voy a cobrar muchísimo más caro porque tengo que subir la producción y crear no sé cuántos pozos para convertirme otra vez en país exportador y básicamente quiere que se lo financiemos Europa, todo eso. El tema aquí es que mmm, vamos a ir a comprárselo a Estados Unidos y a Arabia Saudí, cuando Arabia Saudí, aparte de que es casi una dictadura o autarquía peor que Rusia, pero también están en su propia guerra con Yemen, de la cual nadie habla. Si tantas sanciones vamos a poner a Rusia, ¿cómo es que no se pone ninguna a Arabia Saudí por Yemen o a los que están financiando y poniendo todas esas armas detrás de Arabia Saudí, que es Estados Unidos? Pero tampoco olvidemos, además de eso, que Arabia Saudí tiene una enorme rivalidad y temor a Irán y que Sí, un petróleo más caro enriquece a Arabia Saudita, pero sobre todo enriquece a Irán, que a diferencia de Arabia Saudita, Irán tiene industria propia, tiene un gran desarrollo científico-técnico. De hecho, es el país musulmán con mayor nivel de desarrollo científico-técnico. Y tampoco olvidemos que China, India seguirán comprando el petróleo y el gas de Rusia sí. a unos precios que obviamente a ellos les perjudicarán mucho, pero que a Rusia le beneficiarán. O sea, Estados Unidos en su política, haga lo que haga, pierde, aunque ganen sus empresas.
Bueno, o sea, ahora mismo, ya no sea a medio o largo plazo, pero el precio del barril ruso ha tenido que bajar como un 20% comparado con el del resto de Brent y Texas, precisamente por estas sanciones, y China está sacando un descuento importante. El tema es que como ha subido tanto el barril de petróleo por este pánico que ha entrado en los mercados, básicamente el precio está un poco a la par. Pero comentabas antes lo de la crisis alimentaria, un poco creo que ibas por ahí con lo de África y demás, porque no olvidemos que Ucrania y Rusia, entre los dos, exportan el 33% del trigo mundial, y es lo que decías, a nosotros en Europa nos puede llegar a subir el pan, pero podremos comer pan. Sin embargo, ciertos países, como puede ser Egipto o como pueden ser muchos países africanos, igual no, ya no pueden permitirse ese pan. Es que no se lo podrían permitir, porque entre la subida de los combustibles y la subida de los cereales, estos países quedarían condenados. Sí. Es decir, no hay conciencia. Mira, y a mí me asombra y me deja perplejo que no haya conciencia de la magnitud de crisis mundial que se está montando, todo simplemente por el capricho de Estados Unidos de tener a Ucrania en la OTAN, lo que no va a lograr. Ya, además, hoy salían las noticias, las reivindicaciones de Putin, y eran básicamente pues que el ejército ucraniano se rindiese, que hubiese una neutralidad en la constitución de Ucrania para que no entrase en la OTAN, y poco más. O sea, no había muchas más exigencias, y Es a que no mí me las da ha la... habido nunca. En realidad esto pudo haberse evitado con simplemente declarar que Ucrania no entraría en la OTAN y punto. Estaríamos todos felices. Firmarlo a 10 años o Y ya 20 o está. los que fuesen, y... O sea, Ya. porque es que ahora lo pintan a Putin como que se le ha ido la olla, como que quiere ser el próximo zar, como que tiene auges de grandeza, que quiere otra Unión Soviética, pero en realidad es casi más quitando todas las atrocidades que estén pasando ahí, evidentemente, y es una completa barbaridad, pero viene motivado por un sentimiento de defensa, en realidad, más que de ataque. Y si no, se puede ver en la misma ofensiva que está llevando Rusia, no están bombardeando ciudades al nivel que podrían, básicamente. No sé, hemos perdido la conexión, Augusto. Ah, que es que se ha Se perdido un paralizó la pelín la imagen un rato. conexión. ¿Me escuchaste? O sea, ¿a ti qué te parece? ¿Que Rusia está empleando todo el poder que tiene militar, o que lo está intentando suavizar lo más posible para no hacer tanto daño a Ucrania como podría? ¿Tú qué crees? Ya, o sea, bueno, yo sé lo que pienso, pero me interesa más lo que crees tú. Mira, dando por hecho de que un porcentaje mínimo de áreas civiles haya podido ser afectado, no tenemos la información si esas áreas civiles fueron afectadas porque allí estaban el ejército ucraniano, porque yo no veo en ningún momento a Rusia bombardeando de gratis áreas civiles. De hecho, una de las razones que explica lo lento del avance es que no están bombardeando ciudades como hacía Estados Unidos en Irak. Yo recuerdo el bombardeo de Faluya, que desbarataron literalmente la ciudad, y eso no es un crimen, ¿me entiendes? Nah, eso es bestial, porque yo sí que recuerdo también. Ahora, ¿dónde ha habido un bombardeo
mínimamente similar en Ucrania, en ninguna parte. No. Y Rusia puede poner en polvo Kiev en 2 días, incluso sin bombas Rusia nucleares. tiene un potencial bélico suficiente que si quisiera, Kiev habría seguido la misma suerte que Faluya. Sí, o que Alepo. Pero no lo hace, no quiere. Sí, o sea, con Y afanes eso de es que negociación, ¿no? Entiendo, para llegar a ese quiere acuerdo. negociar, quiere presionar una negociación, pero yo creo que como el gobierno ucraniano es un títere de Estados Unidos, ¿ya? En la realidad de las cosas, al final se tendrán que negociar los Estados Unidos y Rusia. Ya. Porque la Unión Europea, Europa, no pinta nada. No. Es el gallinero, un auténtico gallinero, ¿sabes? No Sí. pinta nada, no hay una llamada a Bond, no hay una llamada a nadie. Es decir, en realidad hay un juego triangular secreto porque los diarios rusos dicen que hay canales abiertos con Estados Unidos. Ya. Es que mucha gente no lee los periódicos rusos, o los periódicos chinos, o indios, o Que de no África leen mismo. nada de general, ¿sabes? Ve la Bueno, ya. televisión, ve las imágenes manipuladas, ¿sabes? Aquello de que si ves a una niña en una esquinita y aunque es la única, el resto del pueblo, de la ciudad está normal, vas y tomas esa foto en que se ve a la niña con 3 metros destruidos. Tú sabes eso de periodismo, es el viejo truco, Ya. ¿ya? De hecho, el fantasma de Kiev ha salido que era un mito. Lo de los soldados en la Snake Island también. La foto Claro, de la lo señora. que dijeron al principio, recuerda, la isla de la serpiente, Eso que digo. combatientes heroicos que murieron todos por el frente y después salen que se habían rendido. Y yo vi el video en RT de los soldados bajando del barco, recibiendo su bolsa de comida, su botella de agua y subidos a un autobús tranquilamente, ¿me entiendes? Pero esas cosas no las pasan. A ¿Por mí, qué? Porque hay que demonizar a Putin, presentarlo como un loco, sí. ¿ya? Una mezcla de Hitler, Rasputín, Jack el Destripador, ¿ya? Y un pederasta pervertido, si de milagro no han dicho que es un degenerado sexual que sale por las noches a descuartizar mujeres, ¿ya? Antes que plantear un debate serio. A mí me hace mucha gracia, no quiero coger mucho la tangente con esto, pero durante el COVID, que bueno, parece que ya ha pasado, pero durante el COVID hubo muchísimas campañas en contra de personas que les acusaban de desinformación y les echaban de YouTube, les echaban de muchas plataformas con aquello de desinformación contra el COVID y ahora estamos viendo un nivel de desinformación espectacular por los medios de comunicación. O sea, tergiversan las palabras de Putin. Putin amenaza con Tercera Guerra Mundial. Luego no dice, lees el diario ruso, lees donde lo ha dicho o ves la entrevista y no dice exactamente eso. Y lo que has dicho, Snake Island y muchos otros casos, ¿dónde está toda esa desinformación y quitando de plataformas a la gente y demás? Ahora no se ve. Bueno, pues yo te voy a llamar la atención sobre otro dato. ¿Dónde has visto una batalla a campo abierto? Ya, no se han visto vídeos de eso. ¿Sabes qué significa eso? Que el ejército ucraniano se ha trincherado en las ciudades Para, para provocar para a Putin usar a que los civiles como como, escudo. como escudos. No salen a combatir a campo abierto. No hay una sola escena, ni relato, ni imagen que digan aquí está el ejército ucraniano en tal sitio combatiendo. Están atrincherados en las ciudades, lo que significa que lo que dice Rusia es cierto, de que están usando a los civiles como escudos humanos. A ver, tiene sentido también cuando estás tan superado Esos militarmente. son los heroicos soldados ucranianos.
A ver, creo que tiene sentido si te supera, estás tan superado militarmente, no puedes ir a una batalla campal contra Rusia porque te va a aniquilar. Tiene más sentido una guerra de guerrillas y pues en las ciudades, al final. Es un poco... Pero sí, o sea, al final, si a Putin se le va dando mal, llegará un momento en el que igual empieza a Perdóname, bombardear yo te voy a ciudades. decir una cosa. Cuando la revolución sandinista, la guerrilla sandinista salía a buscar a la guardia. No se escondía la guerrilla detrás del pueblo. Ya a ver, o sea, cada Es que es una uno... diferencia, perdóname. Es que quienes venimos de largos periodos de guerra sabemos cómo esto funciona. A nosotros no se nos ocurría nunca exponer a la población a represalias de la guardia. Ya, Combatíamos. a ver, sí, o sea, Y perdóname, al final era la guardia la que se estaba trincherando pero en zonas urbanas para usar a la población como escudo para evitar nuestro avance. no, si yo no digo que éticamente esté bien, digo que estratégicamente tiene sentido, o sea, desde el punto de vista de Ucrania. No, perdóname, las convenciones de Ginebra Bueno, ya, pero eso... prohíben usar a la población civil como escudo de guerra. Pero bueno, las convenciones de Ginebra... Y si es tu propia gente, perdóname, ya sería de vergüenza que tú estés usando a tu propia gente porque tienes miedo de combatir. Sí, a ver, pero las convenciones de Desde esa Ginebra... perspectiva justificamos al asaltante de banco que se atrinchera con un montón de rehenes y dices, claro, es que si hay un montón de policía, el pobre asaltante, ¿cómo va a salir a defenderlo? O sea, ¿tú no crees que llegará que el ejército ucraniano le plantará cara en frente abierto, ¿no? Que se seguirá escudando No, con la la pregunta población. mía es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Perderían si lo ¿No hace. será que hay muchas deserciones? Perdóname, ¿no será que hay muchas deserciones? Puede ser. Eso ¿Qué es pasó? que, No, es que a mí me recuerda el caso del ejército ucraniano, a mí me recuerda mucho el ejército afgano, me recuerda mucho al ejército vietnamita, ambos entrenados y que a la hora real del combate se esfumaron. a ver, es que es guerra de guerrillas y sí, muchas veces usan a la población civil. Vamos, que una guerra de guerrilla llega un soldado que dice que te va a defender a ti, te pone a ti en la ventana para que tú lo protejas. Un poco, o sea, sí, el caso que pones, por ejemplo, Esos también. son crímenes, perdóname, esos son crímenes de guerra. Un poco. En ley de la guerra, si tú no puedes vencer al contendiente, tú te rindes, pero no usas a la población civil como escudo. Pero a veces, por ejemplo, el caso de Vietnam funcionó, entre comillas. O sea, acabaron echando al ejército invasor con esta estrategia, o No, lo incluso que yo te quiero Afganistán. decir, el ejército ucraniano está entrenado y preparado por Estados Unidos. Y es un ejército que ha desaparecido. Yo no he visto ningún desfile de decenas de miles de soldados ucranianos al combate. Ya. Es un ejército fantasma. Como el fantasma de Kiev. Como el fantasma de ejército en Afganistán, que se suponía que eran 200.000 hombres armados hasta los dientes por Estados Unidos. Cuando llegaron los talibanes no había ninguno. Habían Ya. desertado todos en masa. Lo que yo no sé es cómo Ucrania o muchos otros países pueden llegar a fiarse de Estados Unidos con el historial que tiene de traicionar a cualquiera. O sea, es que le da igual, aliado, no aliado, enemigo. O sea,
mismamente lo de Afganistán, les dejó una lista con todos los que le habían ayudado a los talibanes. Es como una lista de a ver a quién tengo que ir cargándome, básicamente, de cuando se fueron de allí. Y después de Bueno, pues ese, fíjate que los talibanes fueron tan buenos que no los mataron a todos, ¿sabes? no, no, ¿Ya? no a todos. Pero, o sea, por volver un poco más ya al nivel de geopolítica, en todo esto, ¿crees que va a ayudar porque en realidad, a China me refiero, porque en realidad hemos empujado completamente a Rusia a los brazos de China? Si había alguna duda de si Rusia podría algún día ser una especie de aliado europeo, ya no, ese puente se ha quemado y hemos lanzado a las manos de China a Rusia. Bueno, ese puente se quemó en 2014. Ya, Esto de ahora no ha sido más que, digamos, el hasta aquí llego. sí, Y yo debo recordar que Rusia es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, que es una superpotencia nuclear, una superpotencia energética, una superpotencia agroexportadora, una superpotencia espacial. No es un país que vaya a ser manejable para otro. es muy autosuficiente. Sí, muy poderoso y además podemos hacer una lista interminable de recursos, desde la energía hasta los diamantes, que es el primer productor mundial. Y entonces encontramos 1000 fuentes de riqueza y después vamos a su red de alianzas, que es otra cosa que aquí no se menciona. Aparte de China, Rusia tiene una alianza estratégica con India, La India. la tiene con Irán, tiene la Unión Económica Euroasiática, tiene magníficas relaciones con los estados de la ASEAN, excepción hecha de Japón y hasta la misma Corea. Corea del Sur ha aceptado una parte, pero en otra recibió una exención de Estados Unidos para no interrumpir su comercio con Rusia. El mundo es mucho más complejo. Sí, de lo que lo están Y es pintando ahora mismo. una ingenuidad absoluta, pero también un acto de prepotencia y de desubicación completa de los europeos, pensar que si ellos adoptan una serie de medidas, Rusia está aislada. Eso me recuerda a mí un episodio real que pasó a mediados de los 70, y es que hubo un gran apagón en el Reino Unido y un diario, y entonces quedó incomunicado con Europa, pero un diario británico escribió un titular que decía Europa incomunicada. Sí. O sea, Europa se niega a ver su irrelevancia geopolítica y se dan muchas importancias y todo esto también pues afanado por Estados Unidos que le va aplaudiendo mientras. Claro, porque a Estados Unidos todo esto le beneficia. Sí, Lo que es atroz y terrible es que los países atlantistas europeos no se den cuenta o no quieran darse cuenta que ellos se están matando a sí mismos. es que, o sea, si ya íbamos para una crisis económica de la hostia con el coronavirus, ahora no habría que estar jugando con todas estas cosas, de que encima son muy inflacionarias, como una guerra, sanciones, demás. Pero es que además son cosas que no van a tener éxito. Ya, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, Japón?
imagino que y Australia, Estados Unidos los intentará usar como nos está usando un poco contra, pero en vez de contra Rusia, contra China, ¿no? Porque leía que Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, estaba pidiendo armas nucleares, básicamente, y China diciendo, ni se te ocurra, chavalote. Claro, es que, bueno, ten en cuenta que hay dos escenarios absolutamente definidos. Está el escenario atlántico, en el que Estados Unidos quiere que ese escenario corra en todos los sentidos a cuenta de Europa, y el escenario fundamental para Estados Unidos, que es el Pacífico. Ya, con Y en ese Taiwán. escenario, la pieza central de Estados Unidos es Japón. Y Japón tiene un terror pánico a China, no solo por el poder de China, sino por la mala conciencia de todas las barbaridades que hizo Japón en China. Sí. Y que ellos, aunque no lo digan, viven con el terror de que algún día China se las cobre. Que no está del todo descartado. Y entonces Japón es un país, es el peor país del mundo para vivir en esta época. ¿En qué sentido? Porque cuando estalla el conflicto entre China y Estados Unidos, que eso va a estallar en torno a al 2030, ¿ya? Año más, año menos, Japón será uno de los grandes campos de batalla. Ya, además. Y como Japón ha tenido la poca inteligencia por su dependencia extrema de Estados Unidos, de enemistarse con Rusia, con lo de Ucrania, Sí, o sea, pues Japón ya te está. puedes imaginar tú qué vecindario tienes de amigos, ¿no? A China y a Rusia. Japón está, bueno, y Corea están bastante aislados ahí y es que no producen nada, o sea, de materias primas. Si les corta el grifo tanto Rusia como China como, y si quiere Estados Unidos, se les acaba todo. Sí, en realidad, digamos, son países con un nivel de desarrollo tecnológico, industrial altísimo, pero con una dependencia absoluta de materias primas y energía de fuera. Que eso fue un poco En lo como. que esas fuentes se corten o se acaben, todo su sistema económico colapsará, pero en cuestión de semanas. Que eso es un poco lo que le acabó pasando a Hitler, que no conseguía materias primas por ningún lado. Sin embargo, pues eso, Rusia las tiene todas, entre comillas. O sea, no le Es que mira, falta. en un libro mío que está próximo a salir, una de las tantas cosas que yo explico es que Rusia y China son absolutamente complementarios. Ya. Geográficamente, China le cubre las espaldas a Rusia y Rusia las espaldas a China. China tiene lo que Rusia necesita, que es mucha liquidez, pero también una buena base industrial. Y Rusia tiene algo que China necesita perentoriamente, que es cantidad ingente de energía, Sí. pero también de armamento archimoderno, y Rusia, le pese a quien le pese, es hoy por hoy el país que tiene las armas más avanzadas del mundo. En muchos ámbitos, sí. En Menos ámbitos estratégicos. Es que en una guerra a ti no te interesa tener un fusil super chuli, te interesa tener unos misiles de la de tal hostia. velocidad y tal precisión que te puedan hundir una flota en minutos. En esa dependencia que decías, de hecho, ya lo han anunciado que China y Rusia van a hacer un gasoducto por Mongolia Sí, el directo Fuerza de Siberia 2.
Y le van a comprar gas, pero a tutiplén, o sea, Van a duplicar la adquisición de gas y China va a suplir el mercado europeo. Si esta crisis a Rusia, en lo que a Rusia se refiere, durará lo que se tarde en terminar ese gasoducto que se calcula estará operativo en 2008-2009. tú llegas Y a cuando ver, esté operativo, sí, a vender ahí. Tú llegas a claro, ver, y si los europeos quieren comprar el gas a 3.000 euros, 3.000 euros. los 1.000 metros cúbicos y el barril de petróleo a $200, bueno, problema de ellos, ¿sabes? O sea, si eso Sí, lo dijo Putin, si a mí que me cuentan, si quien necesita gas es Europa, no Rusia. no, no, además, como Putin diga de verdad, voy a cortar el gas, o sea, ya lo estamos haciendo un poco nosotros, o sea, con estas charlas que está viendo el petróleo, pero como Putin quiera cortar el gas, o sea, los que nos jodemos somos nosotros de largo, de largo. Y totalmente. Porque yo te voy a contar una cosa. Cuando fueron a Qatar, que es el que tiene las mayores reservas de gas de los países árabes, Ujú. Qatar les dijo, es que yo no les puedo vender, 2/3 del gas que yo tengo se lo vendo a Japón. Para venderle más gas a ustedes les tengo que reducir la cuota a Japón, con lo cual me bombeo a Japón y entonces pues como que no. Ya, además, lo que la gente no se da cuenta en mucho de esto es que casi todos estos contratos ya están hechos a muchos años. O sea, no Hechos es y como, firmados y pagados y mil sí, cosas, que no es decir son que yo contratos a 20 le corto años. el gas a Japón y lo mando a Europa. Sí, sí, esto no es tan fácil como, ala, venga, encima, joder, necesitas gaseoductos o barcos especiales, regasificadoras. Todo esto es un entramado muchísimo más complicado de lo que Muy la gente cree. complejo que por más que estén hablando en Europa de que van a suspender la compra del gas ruso y el petróleo, no hay infraestructura en el mundo capaz de sustituirla. No se puede, Y construir todo eso lleva años. muchos años. Algo que deberían haber Y hecho hace en bastante esos tiempo. años, ¿de qué van a vivir? ¿Con qué van a calentar sus casitas? Pues ¿Con qué sí, van a hacer funcionar la industria? a ducharse con agua fría en Europa no lo veo, ¿eh? Aquí a la gente la veo muy, muy Pues bien volverán a la acostumbrada. Edad Media, ¿sabe? Que se bañaban una vez al año y el resto del año en su jugo. Bueno, o sea, tendría que oler la gente de aquella, vamos. Claro, sí, eso de la Edad Media es muy lindo para las películas, pero en la vida real aquello debía ser Hombre, una posilga. la edad media de esperanza de vida eran 20 años. O sea, no podía estar tan bien, la verdad. No, ¿Cómo, pues si cómo- la gente se moría de suciedad, enfermedades, malnutrición y mil cosas más. si tenías 10 ¿Ya? hijos y dos llegaban a la edad adulta, era una suerte, Era vaya. un premio, ¿Y ¿sabes? cómo ves tú, o sea, que tienes una visión muy global de todo esto? ¿Cómo ves que llegue el conflicto de Ucrania a terminar o si termina? En plan, Putin quiere, o todo apunta por lo menos, aunque no lo vendan así, a que quiere un acuerdo para que no entre en la OTAN. Estados Unidos le ves dándoselo, ese tratado. Aquí solo hay tres escenarios posibles. Vale. Uno, la guerra nuclear, Vamos a descartarlo, por favor. que eso se ha descartado por ahora. Dos, una guerra interminable, que yo no creo. Creo que si no hay acuerdo, será cuestión de semanas que Rusia ocupe Kiev, Mariupol, Kharkov y que consolide su dominio donde quiere consolidarlo. Rusia no va a ir más allá de ciertos territorios. Y si no hay acuerdo, se va a quedar con eso y punto. Ya sí, con el Donbass, fijo, con toda la parte este. ¿Entiendes? Y entonces el río Dnieper va a ser la separación de Ucrania y Rusia va a ocupar todas las costas del Mar Negro.
a lo, ya un de poco a lo... Odessa hasta Crimea. Y las sanciones quitándose a Putin después de eso, Sí, durando porque la un poco. economía del mundo no va a aguantar. Es decir, aquí mucho bla, Ya, bla, bla, pero a la hora de la verdad ya verás a todo el mundo diciendo, no, que normalicemos, por lo menos empecemos por el sector energético. Y ya sí, sí. después no sé qué. Y mira, que si no vuelvo al mercado ruso, van a llegar los chinos, los iraníes, los indios y no sé qué. Y cuando quiera llegar yo ya no tendré sitio. Así que bueno, te doy una exención y vuelves. Sí, sí, ya las han ¿Ya? dado para el sector energético y petrolero, que es el importante en ¿Entiendes? realidad, el más Con lo importante. cual, lo único que estarán haciendo al negarse a un acuerdo rápido es a prolongar gratuita e innecesariamente el sufrimiento de millones de personas. Y entonces ya ese frente podría haberse cerrado, aunque se han hecho enemistades muy profundas ya entre Rusia y Europa. Y luego, ¿esto cómo crees que se lo puede tomar China desde el punto de vista de Taiwán? Lo, No, es al revés. ¿Cómo se lo pueden tomar en Taiwán viendo no, a lo ver, que tienen Taiwán. enfrente? Taiwán están acojonados, pero ahí... El ejército de Taiwán, también te digo, no es como el de Ucrania. Eh, está Ya, pero mucho es una mejor. islita de 27.000 kilómetros. Tú ten en cuenta que al final ni siquiera tendrías que ocupar Taiwán, la rodeas, Ya, la isla, le y haces bueno, un sitio, ¿no? O sea, ¿crees que Estados Unidos entraría a la defensa de Taiwán si China decidiese dar el sería paso? ir a la guerra con China. La pregunta no es esa. La pregunta es si Estados Unidos está dispuesto a ir a la guerra con China, con todo lo que eso significaría. Claro, claro, eso es lo que digo. Porque es que nunca, mira, en un pensamiento estratégico, no creo que nadie en China se plantee la ocupación de Taiwán sin considerar el escenario de la guerra con Japón y por lo tanto con Estados Unidos. Claro, Ese sería un planteamiento ingenuo que no creo que nadie en China se lo haga. no, son bastante El listos. momento, de manera que el momento en el que China decida ocupar Taiwán, porque ni el gobierno taiwanés ni Estados Unidos están dispuestos a aceptar su incorporación a China, China lo que se va a plantear será una guerra del Pacífico con Estados Unidos. Pero, por ejemplo, o sea, China ya va a ganar, entre comillas, la batalla económica, porque va a querer jugárselo todo a una mano con una guerra con Estados Unidos cuando a toda, aunque se esté armando muchísimo y China acaba de superar en barcos totales a Estados Unidos, pero digamos que todavía el ejército de Estados Unidos es superior en muchos aspectos. Porque China Yo, suele... es que yo he puesto de fecha el 2030, no Ya, ahora, no queda mucho. no queda Ya, tanto. muchas cosas pueden pasar de aquí a 2030. Visto lo Ya. visto, Y ten en cuenta que el mundo va a entrar, ya ha entrado, lo que pasa es que va a entrar más de lleno en una nueva forma de relaciones internacionales. Y esto tendrá múltiples consecuencias, entre ellas una reforma radical de Naciones Unidas, donde Europa está sobre representada. ¿a Y qué te esto refieres? llevará en cadena una reforma en todos los organismos internacionales y también dentro de ese escenario, Estados Unidos tendrá que retirar bases de las zonas que Rusia y China le digan que debe retirarse. Si Estados Unidos no lo hace, habrá guerra. O sea, ¿crees que la tortilla se le da la vuelta, ¿no? Que cuando Estados Unidos era el que normalmente iba empujando estas políticas, ahora
se las van a empujar a él, de vete quitando bases. Bueno, si ten en cuenta que la operación en Ucrania es eso. Ya Es una es, operación para hacer recular a Estados Unidos y a la OTAN. ya, para frenar el avance de todas esas bases ¿Ya? Y esto militares. tienes tú que insertarlo dentro de la geoestrategia global que ahora es la que está determinando los movimientos de las tres únicas potencias que tienen vela en este entierro, que son Rusia, China y Estados Unidos. Y, por ejemplo, la India, ¿qué te Es parece que que puede? India, digamos que su geografía está muy marcada. India es una potencia índica. Es que ya tienen conflicto con China, entonces no sé yo muy bien cómo se van a No, posicionar. ellos tienen conflictos limítrofes, pero Sí, hasta el momento, China no ha expresado ningún interés en entrar a disputar la hegemonía de India en el Índico. ya, van más por el mar del sur de China y todo Ellos eso. saben que eso es de India, digamos. Y lo quieren como aliado. Ten en cuenta que India, Rusia y China tienen un formato A3 en el que ellos hablan de sus cosas, aparte de que están ellos en el grupo, en la Organización de Cooperación de Shanghái. Lo que pasa es que como aquí Eso no se sabe. solo se lee el ombligo de los europeos y ese ombligo cada vez está más arrugado y es más diminuto, ¿ya? Y es más decrépito, siguen creyendo que ellos son el ombligo del mundo, aunque ahora no sean ni la uña del dedo meñique del pie izquierdo. La India tiene más población que toda Europa y Estados Bien, entonces Unidos hay juntos. otro mundo que funciona, lo menciono en el artículo que salió hoy en público, que aquí como que no existe, por favor. Si a Rusia le basta que India y China le sigan comprando para resolver buena parte del paquete. A fin de cuentas, esos dos países son el 40% de la población mundial. Sí. Si a ello le agregamos Irán, le agregamos la Unión Económica Eurasiática, le agregamos Vietnam, y etcétera, etcétera, te das cuenta que Rusia está todo menos aislada. Es que sí, sí, cuando ves las votaciones de la ONU, ves que la mayoría de países han votado en contra de Rusia, pero luego ves los países que se han abstenido y son, pues lo que Mira, tú no sé, dices. mira, por Dios, todos los años, la Asamblea General de Naciones Unidas vota Ya, en contra del embargo, del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ya. y votan a favor 180 estados. No, la ONU es una broma. La ONU ¿Ya? es una broma. ¿A quién le importa eso? A los ¿Se cubanos. acuerdan de la ONU? Intentar hacer un burum bum bum, pero sacamos las resoluciones de Naciones Unidas condenando a Estados Unidos y condenando políticas europeas y vamos, podemos hacer una enciclopedia. Ya, no, si con el derecho a veto de la ONU es que no puedes hacer nada prácticamente en contra de... Si ahora mismo era el presidente era Rusia del Comité de Seguridad Nacional de la ONU, entonces, básicamente, Del Consejo de Seguridad, pues es un cargo rotatorio, o sea, se sí, sí. cambia cada mes. Y entonces, es que yo la India no controlo mucho de la geopolítica de la India, pero al ser un país, entre comillas, democrático, yo siempre intuí que iba a tirar más como aliado de Estados Unidos y de Europa que de China y de Rusia. A ver, Y me India parece igual la tiene pieza su más propia clave, política. la pieza más clave suelta Primero, que puede seguir. India por su entidad, población, territorio, potencial económico, tiene su propia entidad. Sí, India no es España, que va a ir al
Soplan por aquí, por ahí va, soplan por allá va. Ya, que hace un poco lo que quiere India, que es más India neutral. tiene su política. Uno, tiene una asociación estratégica con Rusia que data de la época de la Unión Soviética, que para la India es sagrada. Ya. Porque India con Rusia tiene un contrapeso a China y un aliado que sirve de interlocutor en problemas con China. Y le compran casi todas sus armas a Rusia, la India. 2/3 del armamento indio es de origen soviético o ruso. Sí. Acaban de firmar en diciembre pasado, acaban de renovar por 10 años el acuerdo de asociación estratégica. Estados Unidos tiene años queriendo implicar a India en su política contra China y los indios le dicen que es tururú, ¿sabes? Ya. Y por Y ejemplo, tiene una lógica impecable porque para India, en realidad, su principal problema no es China, es Pakistán. ya, tal cual. Estados Unidos está a 14.000 kilómetros. Como aliado, no te sirve de nada. En Bueno, cambio, tiene una frontera enorme con Pakistán, otra enorme con China, ¿ya? Ya sería de broma para India meterse en guerra con China para que aprovechen los pakistaníes y le devuelvan los 3 favores que los indios le han hecho. ya, probablemente intenten jugar a los dos bandos. Es que ellos quieren mantener una posición equidistante porque ellos Neutral, quieren tener su política. ¿Ya? bastante. Quieren salir de la Entonces, no van a pobreza, ser peleles de Estados Unidos como son los europeos. ya, o Australia. Australia es un país periférico. Pues está cogiendo submarinos nucleares y eso a Que van a China no estar les... dentro de 10 años. Ya, pero que a China no le ha hecho ninguna gracia. Van a estar dentro de 10 años y vete a ver si dentro de 10 años Australia no es una colonia de China. No lo descartaría, la verdad. No lo descartaría. ¿Sabes? Y por ejemplo, ¿tú crees que esta política de tantísima inversión china en África va más por el tema económico o también por asegurar este poder blando así en geopolítica? O las dos. Y no. La economía y la política siempre han ido de la mano. No conozco un caso en la historia Ya. que no sea así. Pero, o sea, ha sido más la decisión en términos, porque, bueno, una buena inversión, que lo estén viendo como que le va a retornar mucho dinero, o creen que África puede llegar a ser un jugador importante, o ciertos países de África, ¿no? Es Porque que se yo no tiende a... sé si toda África, pero hay países, sobre todo en el sur de África, países como Egipto, como Argelia, que sí van a jugar un papel a nivel regional relevante. Hombre, ahora para España, si nos cortan el gas, estamos como Alemania con Rusia, vaya. Si nos corta el gas Argelia, estamos jodidos. Es que es mala cosa depender solo de uno. Ya, no hemos sabido diversificar muy bien, la verdad. Encima, quitando centrales nucleares y demás, no se nos ha dado muy bien todo el tema de diversificar. Sin embargo, Estados Unidos ha empezado a ser exportador de gas hace unos pocos años, el mayor productor de petróleo y en todo este de abastecimiento lo lleva bastante bien, vaya. Sí, pero el gas de Estados Unidos es muy caro porque es un gas de fracking. Sí, por eso quiere que se lo paguemos Extraer, nosotros, los europeos. extraer el gas en Estados Unidos cuesta como 300 veces más que en Rusia.
Yo leía que para que el fracking fuese rentable tiene que estar el precio por encima de 70, cerca de 80 el Por barril. el mínimo es $65 el petróleo. A Sí. menos de eso hay pérdidas. Y claro, durante el coronavirus esa industria quedó totalmente destrozada por los bajos precios del petróleo. Ahora, por lo que leía, parece que quieren que Europa le pague toda esa reinversión en pozos y demás para el fracking. Bueno, ten en cuenta qué es lo que ha hecho Europa desde la Primera Guerra Mundial, enriquecer a Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial fue un regalo, el mayor regalo que jamás país alguno ha recibido de una región, porque Europa se devastó entre ellos. Todos los contendientes le compraban a Estados Unidos y el PIB de Estados Unidos se multiplicó como por 17 en ese periodo, y así se convirtieron en la mayor economía del mundo. Ya el segundo regalo fue la Segunda Guerra Mundial, que Estados Sí, Unidos mandó soldados, pero su industria se disparó a niveles astronómicos sí, sí. sobre la devastación de Europa. Ahora Estados Unidos está en bancarrota y necesita que Europa le vuelva a pasar a pagar la factura. Es una muy buena forma de verlo. Sí, en la Segunda Guerra Mundial acabó con cerca del 70% del oro mundial, Estados Unidos. Y luego sentó él mismo las bases del patrón oro linkeado al dólar para básicamente tener la reserva mundial de divisas. Y Ten en ahora, cuenta que en la década de los 50, la cantidad de riqueza que fluyó hacia Estados Unidos, sobre todo Europa, sí, hizo que Estados Unidos, solo Estados Unidos, representara el 50% de la economía mundial. sí, porque le debíamos la Y vida eso en fue deudas. por todo el flujo de riqueza de Europa a Estados Unidos. ¿Y tú cómo ves el tema del Military Industrial Complex? Esta maquinaria que promueve tantas guerras para que No, Estados eso Unidos... ya es otra historia, porque esta era una maquinaria que funcionaba sobre la base de guerras convencionales, Ya, es que que esto no es lo mismo. son las que realmente generan una cantidad enorme de gasto, ¿sabes? Decenas de miles de obuses, de cañones, de tanques, pero ahora la guerra es otra cosa. Ya está muy concentrada en ciertos modelos de submarinos, ciertos modelos de aviones, ciertos modelos sobre todo de misiles, De y entonces drones. ya se ha concentrado en muy pocas empresas. Ya, ya Estados Unidos no construye barcos, no, ya decidió no seguir construyendo más portaaviones. Cada portaavión son 10, 12 mil millones de euros, solo eso. Ahora concentran en aviones, misiles, en cosas así muy concretas, de manera que este complejo militar industrial ya no tiene el peso que tuvo durante las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Eso se ha devaluado. Aún así, han empujado unas cuantas guerras, ¿no? Recientes. Sí, pero son guerras que han sido ruinosas para Estados Unidos. No, no, O sea, las guerras que generan son las guerras como las guerras mundiales, con grandes potencias, enormes movimientos de soldados, un consumo gigantesco de material militar, de suministros alimenticios, médicos, etcétera. Pelear con los talibanes, con los iraquíes, es una ruina. O sea, si eso lo mencionó un analista británico, que empleaban una hora de vuelo de un cazabombardero que costaba 60.000 euros la hora, disparaban un misil que costaba $500,000 para matar a 4 talibanes en una camioneta de $15,000, pues. no, pero, o sea,
Estoy totalmente de acuerdo que las guerras, salvo casos muy concretos como las mundiales, al país solo le genera, aparte de ya del drama humano, pero un déficit económico brutal. Pero está claro que toda esa industria armamentística necesita esas guerras para seguir ganando dinero. El que pierde es el contribuyente americano, básicamente. El que tiene que pagar los impuestos para financiar todo eso, pero el que gana son muchas Ya, pero veces es que estos. ese mecanismo que dio muchos réditos a Estados Unidos hasta hace medio siglo, ahora es a la inversa. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y para poder asumir todo el gasto militar genera nuevos niveles de endeudamiento en una espiral interminable. O sea, desde la época Sí, desde de los Ronald 70. Reagan, estamos hablando de inicios de los 80 hasta la fecha, el endeudamiento de Estados Unidos se ha disparado a niveles astronómicos, pero eso es una maquinaria imposible de mantener. Sí, precisamente por lo que se salió del patrón oro era para intentar financiar toda esa deuda. O sea, porque lo único que exporta Estados Unidos son dólares y, y armas, vaya. O sea, viven de básicamente tener esa reserva mundial de divisas y que todo el mundo quiera dólares para todas las transacciones. Pero en el... Cada día menos, ¿eh? No te engañes. Es, Cada día es eso mayor el porcentaje de países que está saliéndose del área dólar. al Y yuan, ten en cuenta que la existencia misma del euro es un problema para Estados Unidos. sí. Por eso no ¿Ya? quieren que negociemos con Rusia en euros o en rublos, quieren que lo hagamos en dólares y mejor si es con ellos. ¿Entiendes? Pero, Entonces, pero, por ejemplo, esta medida que tomó ahora Estados Unidos de congelar las reservas exteriores de Rusia en dólares, claro, esto puede tener esa misma... Es como pegarse un poco el tiro en el pie, porque muchos otros países dicen, joder, yo estoy ahorrando en dólares durante 10 años, como ha estado Rusia, y ahora ahora me congelas los fondos como tú quieras. O sea, puede que mucha gente empiece a mirar a otras formas de divisas como alternativa al dólar. Y de hecho, la gran hegemonía económica de Estados Unidos va precisamente por ese dólar. ya, pero ten en cuenta que lo que has dicho, todas estas medidas son un boomerang, porque Ya, al final, si tener tus depósitos en bancos atlantistas conlleve el riesgo que te los congelen o te los confisquen, como el oro de claro. Venezuela, pues al final, a la chita callando, los países irán sacando poco a poco su dinero y buscando sitios más seguros. Eso es lo que digo, que ¿Entiendes? Y vamos, que si tú ves que un banco le congela el dinero a unos clientes, tú vas, sacas tu dinero y te lo llevas a otro. claro, el problema es que si la alternativa es China, China probablemente haga lo mismo, si al mínimo lío te congele también Yo, los es que yuanes. no, uno no debe en estas cosas anticipar escenarios, porque eso ya es una opinión política. Sí, sí, a ver, esto es todo opiniones. Es decir, China puede hacer eso, bueno, sí, puede hacer eso y también puede llegar a Marte, pero estamos hablando de escenarios reales, de lo que hay ahora, ¿ya? De hecho, Y China en estos momentos está en una campaña de promoción de su moneda, encantada de la vida, de que estén adoptando esta batería de sanciones contra Rusia, porque eso hará que X cantidad de inversionistas, países, etcétera, empiecen a ver a la moneda china como un refugio con más es que garantías sí, sí, sé que que los occidentales. lo está intentando promover mucho y de hecho se hablaba de vaquearlo con algunos activos materiales, pero en el, si Estados Unidos no es de fiar, si China ya está congelando las propias cuentas a su propia población, como hace, o sea, si lo ves desde fuera como país, dices, joder, o sea, es casi o jugar con uno o jugar con otro, aunque los dos te la puedan liar entre China y Estados Unidos para este tema. Es que esas son especulaciones. Yo no entro Ya, ya.
a Bueno, a esas ver. cosas. Yo analizo hechos, datos y sobre eso formulo hipótesis, pero sobre datos concretos. No procuro evitar que mis simpatías o antipatías interfieran en la Una pregunta. neutralidad del análisis, pues, porque Pues entonces mal iré. una pregunta que se me ocurrió un poco el otro día de, o sea, gran parte de lo que está frenando a Europa, o parece que está frenando a Europa, es ese miedo a perder el gas, ¿no? De Rusia porque nos vamos a la mierda. Entonces no pueden escalar mucho más las sanciones en ese sentido para fastidiar a Rusia. Desde el punto de vista de Ucrania, ¿no tendría sentido reventar el gasoducto? Prácticamente todo viene, el gas viene a través de Ucrania. Si Ucrania revienta el gasoducto, ya no hay excusa para que, Solo queda el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. claro. A los rusos les harían un favor. Sí, 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 o sea, pero me refiero a como medida para que Europa ya no tenga esa excusa tan grande de Pero si tiene depender dos de... gasoductos rusos por el Báltico. Ya, pero, o sea, no, si se supone que no lo estás, bueno, ya, si no lo estás usando para quedar bien, ya, por el norte es A ver, exactamente lo mismo. esta medida tendría lógica si no hubiera alternativa. Carece Ya. absolutamente de lógica cuando hay dos alternativas Sí, además que el a Nord las que Stream he tenido 2, terror, porque Ucrania le ha hecho la guerra al Nord Stream 2 por el terror a perder los 2.500 millones de dólares que Rusia le paga anualmente por el transporte del gas. ya. Que Y, los ucranianos en su locura deciden dinamitar los gasoductos rusos que pasan por su territorio, pues Rusia encantada de la vida, ¿ya? A fin de ya. cuentas tiene las alternativas por el Báltico, que las construyó precisamente para liberarse de la Y, dependencia de y los A gasoductos que Europa le pasan por daría, Ucrania. a Europa le daría igual, ¿no? A Europa abriría el El Nord Stream gas 2. huele a gas y cuando calienta tu casa, bendita sea, no te importa de dónde viene. Ya, si mira el petróleo o los Tú no sabes si móviles. el gas que está en estos momentos calentando tu casa es del mar del norte, de Argelia, de Qatar o de ¿No? Rusia. A ti lo que te interesa es que sea gas y que caliente. Y los móviles, el coltán viene de minas ahí en el Congo que vamos, eso asusta a cualquiera. Sí, al final hay, hay mucha hipocresía en todo esto. Sobre todo, o sea, el punto de vista ruso, llevas viendo, no sé, los últimos 20 30 años, las políticas exteriores de Estados Unidos, donde va a Irak, Siria, Libia, Afganistán, a todos estos sitios, y nunca nadie le pone sanciones ni nada. Sin embargo, ellos invaden Ucrania y parece, no es así, pero parece que se les ha caído el mundo entero con sanciones y tal. Bueno, son los últimos coletazos de Occidente, así que los disfruten. Ya, o sea, ¿tú crees que al final ganará China y Rusia? Sí. En el largo plazo, ¿eh? No, no ahora. No en el mediano plazo, en el ya, 2030. Sí, a ver, se supone que en 2025 superan PIB a Estados Unidos, China, y produce al año, creo que leía, la misma cantidad de ingenieros que Estados Unidos en toda su historia. O sea, por muchas métricas, Estados Unidos va para abajo y China va muy para arriba.
Pues yo te diría que te prepares para ese nuevo escenario, Jorge. Yo me tengo que ir. Ya, bueno, perdona porque no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero bastante. Y sí, no te voy a quitar mucho tiempo, que Bastante, sí. ya hemos hablado bastante de todo. Agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo para compartir toda esta sabiduría que llevas de tanto tiempo en la esfera geopolítica y diplomática, y recomiendo a mucha gente que lea tus artículos y tus libros porque la verdad que es algo que por lo menos no se oye tanto y debería oírse más todas estas opiniones. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, Jorge, un placer y hasta otra. Esperemos que haya. Sí, hombre, sí.